Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios Y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate, esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios te bendiga, qué bueno es conectar con cada uno de ustedes a través de esta transmisión en línea. Qué bendición es poder estudiar juntos la palabra de Dios, dejar que Dios nos hable y que nuestras mentes se renueven a través de la enseñanza o con la palabra de Dios. Hemos estado estudiando las 4 semanas anteriores acerca del tema la protección divina o la protección de Dios. La Biblia es muy clara y nos dice que en los últimos días viviremos tiempos peligrosos. Y todos estamos de acuerdo en que vivimos en los últimos días y que los tiempos en que estamos viviendo, el peligro se ha incrementado. También estudiamos acerca de cómo la voluntad de Dios, la Biblia nos la hace clara. La Biblia es muy clara en cuanto a la voluntad de Dios, en el contexto de las promesas de Dios y en esta enseñanza hablando de la protección de Dios. Lo que quiero decir es de que es la voluntad de Dios protegernos siempre. Dios quiere y es su voluntad proteger a sus hijos en medio de una sociedad en peligro, en medio de una delincuencia que se ha disparado, en medio de la violencia, ¿verdad? Que está aumentando. Y Dios es poderoso y tiene la capacidad de protegernos. Él es capaz de proteger a sus hijos siempre en cualquier situación de peligro en que estén. En cualquier situación de peligro, Dios es capaz y es poderoso y quiere proteger a su pueblo y a sus hijos siempre. Pero la pregunta surge entonces, ¿por qué no siempre vivimos la protección de Dios? ¿Por qué algunas personas, algunos cristianos, hijos de Dios, no han sido los benefactores de la protección de Dios cuando han pasado por situaciones de peligro o de enfermedad? Si Dios es capaz de protegernos siempre, de sanarnos siempre, y no tan solamente es capaz, pero quiere hacerlo, entonces, ¿por qué algunas personas cristianas, ¿verdad?, han muerto a causa de la delincuencia y el peligro? Han sido afectados por la violencia, por los accidentes. ¿Por qué algunos cristianos no han sanado? Hablando de la voluntad de Dios. Y le voy a responder, y les he respondido en las últimas enseñanzas, las últimas semanas. La Biblia nos enseña que no todo es la responsabilidad de Dios. No todo es la responsabilidad de Dios. Nosotros también somos responsables o también tenemos responsabilidades. Dios no tiene el derecho legal de protegerte en un mundo lleno de peligro, de enfermedades y de delincuencia cuando tú no haces tu parte. Y digo Dios no tiene el derecho legal porque la Biblia dice que el diablo es el Dios de este siglo, de este mundo. Cuando Adán le dio al diablo la autoridad que Dios le había dado al hombre en Génesis capítulo 3, el diablo tomó autoridad legal
sobre este mundo, sobre esta sociedad. Es por eso que hay enfermedades, pecados y peligros en un mundo donde Dios, siendo tan poderoso y sabiendo que esto te puede dañar, no los puede eliminar porque legalmente no puede. Y Dios es un Dios legal. Entonces, para que las promesas de Dios se manifiesten o tú las puedas disfrutar o vivir, Dios tiene su parte que hacer y tú tienes tu parte. Y cuando tú haces tu parte, le das el derecho legal a Dios para que Él pueda hacer su parte. Antes de Génesis capítulo 3, no había enfermedad, no había violencia. Porque son cosas que Dios no proceden de Dios, pues. Fue cuando el diablo traicionó a Dios y le cedió. Fue cuando Adán, traicionó a Dios en Génesis 3 y le cedió al diablo la autoridad sobre este mundo. Pero Dios vino e inició su plan para recuperar lo que Adán perdió, lo que Adán le cedió al diablo. Primero levantando un pueblo para él. Desde Génesis capítulo 12, Dios le habló a un hombre donde a través de él nacería el pueblo de Dios. Para Dios para que Dios pudiera llevar a cabo su plan para redimir a su pueblo o a su creación para él. Entonces levanta al pueblo de Israel, que fue la descendencia de Abraham, y comenzó a enseñarles su voluntad. Y les empezó a decir: si ustedes me obedecen, yo los voy a sanar. En Éxodo 15:26 les dijo: yo soy Jehová su sanador. Si ustedes me obedecen mis preceptos. Dios les estaba enseñando la parte que les correspondía al pueblo y la parte que a Dios les correspondía. Porque si nosotros no tuviéramos que hacer nuestra parte, entonces Dios anularía completamente toda enfermedad, porque Dios no quiere que nadie se enferme. Pero hay una parte que nosotros tenemos que cumplir, y es la de creerle a Dios, la de acercarnos a Dios, la de refugiarnos bajo su protección. Esa es tu parte si quieres vivir la protección de Dios. Entonces Dios comenzó a revelarles a su pueblo su voluntad, y les dijo que si les servían, Dios iba a quitar toda enfermedad de en medio de ellos. Dios así inició, ¿verdad?, a su pueblo, y así inició el dar a conocer su voluntad a su pueblo, para que nosotros, los hijos de Dios y el pueblo de Dios, conociéramos la voluntad de Dios. Entonces, es la voluntad de Dios. Esto es una afirmación. Sí es la voluntad de Dios el protegernos siempre, el sanarnos siempre. Sí es la voluntad de Dios el prosperarnos, el que todos sean salvos. Sí es la voluntad de Dios. La Biblia es muy clara al respecto. Dios no miente y Dios no falla. Dios no miente y Dios no falla. Si algo ocurrió en la vida de alguna persona que no debió haber ocurrido, es siempre la falla en el lado humano. Porque los humanos somos muy dados a desobedecer, a equivocarnos, a meter la pata, a hacer lo que nosotros pensamos, sin muchas veces ir a Dios primero, a la palabra de Dios, y obedecer lo que Dios requiere que hagamos como nuestra parte. Nunca es la voluntad de Dios que algunos no sanen. Nunca es la voluntad de Dios que algunos no mueran y otros sí. Porque entonces estaríamos diciendo que es la voluntad de Dios que algunos sean salvos y otros no. Si decimos que es la voluntad que unos no mueran y otros sí, entonces estamos diciendo que es la voluntad de Dios que algunos sean salvos y otros no. Si alguien no fue sano y murió, no podemos decir que fue la voluntad de Dios que no sanara. Porque entonces, si alguno no recibe a Cristo como su Salvador, tendríamos que decir que no fue la voluntad de Dios que fuera salvo. Lo voy a decir de nuevo porque hay mucha verdad detrás de esto que estoy diciendo. Si alguien no fue sano, no podemos decir que fue la voluntad de Dios que no sanara. Porque entonces, si alguno no recibe a Cristo como su Salvador, tendríamos que decir que no fue la voluntad de Dios que fuera salvo. Y la Biblia es muy clara,
Que no es la voluntad de Dios que todos perezcan, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahí es muy claro que Dios quiere que todos se arrepientan y que ninguno perezca o ninguno muera sin Cristo. ¿Por qué entonces, si no es la voluntad de Dios que algunos perezcan o mueran sin Cristo, porque algunos sí perecen? De hecho, muchos sí perecen muriendo sin Cristo. Y la respuesta es porque no hicieron su parte. Porque Dios amó a todo el mundo de tal manera que envió a su Hijo para que toda persona que se atreviera a creer en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero como no creyeron, no hicieron su parte. No le recibieron como su Salvador. No quiere decir que no fue la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es muy clara. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y así es en toda área de la vida. En sanidad, en protección. Tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que creer. Tú tienes que obedecer lo que Dios te dice que hagas, para que tú puedas vivir o disfrutar las promesas de Dios, hablando de la prosperidad, hablando de la sanidad, hablando de la protección, hablando de la provisión de Dios. ¿Y cuál es mi parte, pastor? ¿Cuál es mi parte en cuanto a protección? Bueno, hemos estado estudiando la Biblia para aprender esto que es tan importante. Salmos 91, verso 1 y 2, la versión Dios habla hoy, dice así: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, o dice del Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Este salmo nos enseña que nosotros tenemos una parte muy importante que cumplir para vivir la protección de Dios, la protección sobrenatural de Dios. Entonces, para que Dios haga su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Amén. Nosotros debemos decir, como dice Salmo 91, verso 2, tenemos que decir en voz audible, no pensar, sino decir en voz audible, tan constante como podamos. Tenemos que decir: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi protector, en ti confío para mi protección. Es lo que dice Salmo 91, verso 2. Nosotros debemos decir en voz audible, debe de salir de nuestra boca esas palabras, esa confesión, esa declaración, porque lo estamos haciendo el protector de nuestras vidas, el refugio de nuestras vidas. Así como tú haces a Cristo tu Salvador, crees con el corazón, pero lo declaras con tu boca, también nosotros debemos de hacer de nuestro Dios nuestro protector y nuestro refugio, nuestro castillo. Así que esto no es solamente decirlo una vez o de vez en cuando, sino tan seguido como puedas, o cuando sea relevante, cuando algo te quiera asustar, cuando alguna situación te quiera causar temor, debes de confesar y declarar a nuestro Dios como tu refugio, como tu Salvador, como tu castillo, el que te cubre debajo de sus alas. Dice, sigue diciendo adelante: caerán a mi lado 1000 y 100,000 a mi otro lado, pero a mí no me pasará eso. Pero a mí no me pasará eso, dice la Biblia. Caerán a mi lado 1000 y 100,000 a mi otro lado. Y está hablando de morir. Caerán muertos 1000 y caerán a mi otro lado 10,000 muertos, pero a mí no me llegará la mortandad. Debes de confesar eso, debes de confesarlo, porque es la palabra de Dios. Entonces, yo sé que a algunos les parece arrogante. Muchas personas, muchos cristianos piensan que eso suena arrogante y por eso no confiesan tal verdad. Podrán caer a mi lado 1000 muertos y a mi otro lado 10,000 muertos, pero a mí no me va a llegar la mortandad. Lo declaro y lo confieso porque la palabra de Dios dice: vamos, decláralo. Caerán a mi lado 1000 y 100,000 a mi otro lado, pero a mí no me pasará eso. Pero a mí no me ocurrirá eso, porque yo digo de mi Dios que Él es mi refugio, Él es mi castillo. En Él confío para su protección y Él me cubrirá debajo de sus alas. Estaré seguro debajo de sus alas, me cubrirá con sus plumas. Porque, ¿qué pasa con la gente
que no lo confiesa porque piensa que eso suena muy arrogante. ¿Cómo que van a morir 100,000 a un lado tuyo y 1,000 a tu otro lado? ¿Cómo? Pero a ti no te va a llegar, pues ¿quién te crees que eres? Pues yo no me creo nada, pero yo creo en Dios. Yo creo que Dios me protege. Yo creo que la palabra de Dios es verdad. ¿Qué pasa con esas personas que no creen o que no se atreven a declarar tal promesa, tal escritura, porque piensan que es algo arrogante? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, eso explica por qué algunas cosas les ocurren que no tenían que ocurrirles, porque no están haciendo su parte. Tenemos que declarar de nuestro Dios que Él es nuestro refugio y declarar su palabra sobre nuestras vidas, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. No son letras, no son frases, es espíritu y es vida, y activan a los ángeles de Dios para protegerte. Una de las cosas que yo digo mucho en los funerales, cuando oficio en algún funeral, siempre les recuerdo a las personas que la vida es frágil. La vida es frágil y no se toma mucho para dañarte o para que mueras. Un virus tan desconocido e insignificante ha matado a mucha gente. Y cualquier cosa, no tiene que ser muy grande o muy grave, puede dañarte hasta matarte. La vida es frágil, a eso me refiero. Especialmente ahora que vivimos en una sociedad donde hay mucho peligro. La vida es frágil, pero tú y yo tenemos un Dios que nos protege. Tenemos un Dios que nos cubre debajo de sus alas. Con sus plumas nos cubrirá y nos protegerá debajo de sus alas. Y dice el verso 3 de Salmos 91, Él te librará del lazo del cazador. Y eso significa de la trampa del enemigo. Dios te librará de la trampa del enemigo. Cuando tú confiesas a Dios y lo haces tu protector, porque crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, que Él es tu refugio, tu castillo, y que tú confías en Él para protección, Él te librará de la trampa del cazador, de la trampa del enemigo. Te librará de la trampa del enemigo. La Biblia dice en la versión King James en inglés, dice, de seguro, por seguro te librará. Segurísimo que Dios te librará de la trampa del enemigo. Verso 5, Salmo 91, todavía estamos. Dice, no tendrás temor. Y esa es otra de las responsabilidades nuestras. Debemos no ceder al temor. No tendrás temor, dice la Biblia. Tenemos que cumplir esa nuestra parte. Porque muchos otros versos corroboran esta verdad, que no tenemos que atemorizarnos. ¿Cuántas veces la Biblia no nos dice no temas? No temas, no temas, no temas. De hecho, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, antes de que salieran a guerrear, se les preguntaba a los soldados, ¿alguien de aquí tiene miedo? Regrese a su casa. No vaya a ser que apoque el corazón de los demás. Entonces, no permitían que el temor estuviera en medio del ejército. Y muchos que tenían temor se regresaban. Aunque estaban enfrentando a un ejército más numeroso que ellos, para Dios le era importante que los que tuvieran temor se regresaran a casa, porque el temor se contagia. Así que ten cuidado con quién platicas o a quién le prestas atención. Cuando hablo de temor, estoy hablando de lo contrario a fe, incredulidad, duda. Eso es temor también. Ten cuidado con quién platicas y a quién le prestas atención. Es muy importante con quién te juntas y a qué iglesia vas. Va a sonar demasiado exagerado, pero muchas veces es cuestión de vida y muerte, de vida o muerte. Porque vivimos en una sociedad peligrosa, tiempos peligrosos, y necesitamos vivir bajo la protección de Dios. Necesitamos saber activar la protección divina de Dios. Job dijo, lo que temía vino sobre mí. Entonces, así como lo que crees por fe vendrá sobre ti, también el temor jala hacia ti aquello que temes. Estas enseñanzas salvarán tu vida. Si tú pones atención y si tú las activas y las haces parte de tu vida y de tu diario vivir, salvarán
tu vida en medio de una sociedad peligrosa. Si tú no temes, como manda el verso 5, el verso 7 dice, entonces 1000 caerán a tu derecha y 10,000 a tu otro lado. Podrán caer miles y 10,000 a tu alrededor, pero a ti no llegará. ¿Cuál es la reacción humana si empiezan a morir en tu colonia cientos de personas y a tu alrededor empiezan a morir miles de personas? ¿Cuál es la reacción humana? Atemorizarse. Atemorizarse. Es la reacción humana. Pero si tú cedes al temor, no estás haciendo tu parte. Resiste el temor. Y es ahí donde debes de declarar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Es ahí donde debes de declarar la palabra de Dios y decir, Señor, yo en ti confío por protección. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi otro lado, mas a mí no llegará la mortandad. Jesús dijo, no temas, solo cree. Entonces esa es nuestra parte también, el no temer, el no ceder al temor. Puedes sentir miedo, pero no ceder al temor. Pueden tus rodillas estar temblando, pero no ceder al temor. Resiste al temor y huirá de vosotros. Recuerda que el temor es un espíritu. Resístelo y huirá de vosotros. El verso 11 dice, porque a sus ángeles mandará acerca de ti. Mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Este verso significa que Dios manda a sus ángeles que te protejan. Les ordena a sus ángeles que te protejan. Y esta es otra manera que la protección de Dios nos cubre. Dios ordena a sus ángeles que nos protejan. En la Biblia hay escrituras donde ángeles se manifestaron físicamente y protegieron al pueblo de Dios. Y la semana pasada mencionamos una de ellas en Segunda de Reyes 19, cuando un ángel mató a miles y miles de soldados enemigos. También les mencionaba la semana pasada que cada uno de nosotros tenemos al menos un ángel asignado para nosotros, para que nos proteja, para que nos ayude. Dios los mandó para eso y es su trabajo. ¿Piensan ustedes que no lo consideran importante los ángeles cuando Dios les ha asignado que te protegen? Sí lo consideran importante. Pero también los ángeles no pueden hacer lo que ellos quieran cuando tú haces lo que tú quieras. También los ángeles están sujetos a la palabra de Dios, a las palabras que salen de tu boca. Es por eso que para estar más seguros de que los ángeles se activan a tu favor, protegiéndote, debes de declarar la palabra de Dios. Diré yo de mi Dios, Él es mi protección, mi refugio, mi castillo, en quien confío por mi protección. Y hoy quiero enseñarte otra forma, cómo los ángeles de Dios nos protegen. En Génesis 35, verso 5, versión Reina Valera 95, dice así: cuando salieron, está hablando de Jacob y su familia, cuando salieron de esa ciudad, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. El contexto es que 2 de los hijos de Jacob eliminaron a todos los hombres de un pueblo, porque el príncipe de ese pueblo se había acostado con la hermana con la hija de Jacob, y hizo una vileza contra Israel, contra Jacob y su familia. A los hermanos no les pareció, y eliminaron a todos los hombres. Los que leen la Biblia se recuerdan de esta ocasión. Todos los hombres se habían circuncidado, pero fue por engaño para eliminarlos. Bueno, resulta que matan a todos los hombres de un pueblo y salen huyendo. Normalmente los pueblos de alrededor los hubieran perseguido y los hubieran matado, a Israel y a sus hijos y a sus nietos. Pero no los persiguieron, dice la Biblia, porque el terror de Dios cayó sobre ellos. Nuevamente, verso 5 de Génesis 35, cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. No los persiguieron porque el temor de Dios cayó sobre ellos, y en vez de perseguirlos, se quedaron en sus casas a causa del terror de Dios que vino sobre ellos.
Y los ángeles de Dios están involucrados en esto. ¿Recuerdan ustedes la primera Navidad? Cómo una multitud de ángeles se aparecieron a unos pastores. Y la primera reacción de los pastores fue temor. Y los ángeles le dijeron, no temas, porque les traemos buenas noticias de gran gozo. ¿Recuerdan? La primera reacción fue temor. Porque los ángeles son poderosos, son grandes y causan temor. Entonces los ángeles están involucrados en esto cuando el terror y el temor de Dios cae sobre el enemigo. En Éxodo 15, del verso 15 al 16, dice lo siguiente. Éxodo 15, verso 15 al 16. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab los asaltará el temblor, se acobardarán todos los habitantes de Canaán. Verso 16, que caiga sobre ellos temblor y espanto, ante la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. O sea, Moisés estaba profetizando en un canto aquí la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y estaba declarando que los enemigos del pueblo de Israel, caería sobre ellos espanto, caería sobre ellos temblor, caería sobre ellos temor. Y se iban a acobardar y su brazo y iban a enmudecer como una piedra. Y entonces es una de las maneras que Dios también nos protege. Cuando el enemigo se enmudece, cuando el enemigo se confunde, cuando el enemigo se atemoriza. Porque aunque pensemos nosotros que los enemigos o la gente mala no tiene temor, hay un temor al que no pueden resistir. Cuando el terror de Dios viene sobre ellos, cuando los ángeles de Dios causan un temor sobre ellos, ellos no pueden resistir tal temor. Hay un terror de Dios que puede caer sobre los enemigos del pueblo de Dios, que los paraliza y los detiene de seguir los planes que tenían para dañarnos. Puede haber gente mala usada por el diablo que te vigilan planeándote dañar. Pero tu ángel, el que Dios asignó para que te protegiera, y otros ángeles ponen su mano o se acercan bastante a esta persona o a estas personas que están planeando dañarte. Y quizás pongan su mano sobre su hombro, no sé. Pero esta gente mala que se está vigilando y planeando dañarte o robarte, comienzan a sentir una presencia y un terror. Un temor grande. Y comienzan a sudar y quizás les venga un pensamiento: si haces esto vas a morir hoy. Y huyen despavoridos cuando el temor y el terror de Dios viene sobre ellos, cae sobre ellos. Van a huir de allí. Van a paralizarse, van a detenerse de llevar a cabo los planes que tenían para dañarte. Porque así funciona el terror o el temor de Dios sobre los enemigos. Éxodo 34, 24 dice así: yo arrojaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio. Nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante de Jehová tu Dios. Aquí en Éxodo 34 Dios les estaba dando instrucciones a todos los hombres del pueblo de Israel y les decía que 3 veces al año iban a ir a la casa de Dios, donde estuviera la casa de Dios. Iban a ir, y mucha gente, para muchos era un camino largo, era de pueblo a pueblo, tenían que cruzar varios pueblos, depende de dónde vivieran, y dejar a la familia sola, a su rebaño, a sus tierras, a su cosecha, dejarlos solas por varios días porque tenían que ir al lugar donde estaba la casa de Dios a presentarse. Pues eso causaba cierta preocupación en los hombres, porque todos los hombres tenían que ir a presentarse, dice Éxodo 34. Y entonces dejar sus granjas, sus familias y su casa eran de preocupación porque no querían dejarlas desprotegidas. Y Dios sabía del peligro. Y Dios sabía lo que sentían los hombres al dejar sus casas y familias. Y fíjate lo que Dios les dijo: ninguno codiciará tu tierra cuando vayas a presentarte delante del Señor. Eso les traía paz. Dios se va a encargar de que nadie codicie mi tierra, mi ganado, mi granja, mi familia. Nadie codiciará mi tierra, mi casa.
Dios les dijo, los ladrones ni siquiera van a desear tus casas, tus cosas. Cuando tú me obedezcas, los ladrones ni siquiera van a querer agarrar tus casas o tu pertenencia cuando tú me obedezcas. Esa es parte de la protección de Dios. ¿Podemos creerlo para nosotros hoy? Claro que sí. Si está en la palabra de Dios, sí lo podemos creer para nosotros, porque tiene que ver con la protección de Dios. Ni siquiera querrán tus cosas. Les llamará más la atención el carro del vecino que tu carro. Ni siquiera querrán tus cosas, porque tú tienes un pacto de protección con Dios y tú haces tu parte y tú declaras a Dios y lo haces como lo recibes y lo haces tu protector y tu refugio. Y tú activas a los ángeles de Dios que ha ordenado que te protejan, los activas al declarar la palabra de Dios. Dios hace todavía eso. Dios se mueve para que no deseen tus cosas, para que pierdan el deseo de dañarte. El terror de Dios cae sobre ellos. ¿Crees esto? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo porque está en la palabra de Dios. Muchas veces en la Biblia el pueblo de Dios le creyó a Dios y confió en Dios cuando enfrentaban un ejército mucho más numeroso que ellos. Y muchas ocasiones, nomás voy a mencionar algunas, pero hay muchas ocasiones donde los enemigos se confundían, se atemorizaban, huían y se mataban entre ellos. Porque el terror de Dios caía sobre ellos. En 1 Samuel 14, verso 15 y verso 20, dice así, Reina Valera 95, cundió el pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. A los que habían salido en la avanzada también los asaltó el pánico y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. Hubo pánico entre los soldados enemigos. Hubo pánico entre la gente que estaba lista para atacar. Asaltó el pánico y la tierra tembló, dice la Biblia, y hubo gran consternación. Verso 20 dice, luego Saúl reunió a todo el pueblo que con él estaba y llegaron hasta el lugar de la batalla. Y allí vieron que cada uno de los enemigos había desvainado su espada contra su compañero y había gran confusión. A causa de la confusión y del pánico que vino y la tierra tembló y hubo un pánico tremendo entre los soldados, se mataron unos a otros los soldados enemigos. Este es el terror de Dios, cayendo sobre los enemigos del pueblo de Dios, algo sobrenatural, algo bien en cuanto a la protección de Dios sobre su pueblo. Jueces capítulo 7, verso 16 al 22. Gedeón le da instrucciones a sus 300 soldados y les dicen, hagan lo que yo hago. Tomen una trompeta, tomen un cántaro vacío y tomen una antorcha dentro del cántaro. Y cuando se alistaron para atacar, Gedeón les dijo, quiebren sus cántaros. Tomen la antorcha en una mano y tomen la trompeta en otra mano y griten por Jehová y por Gedeón. Y dice la Biblia en el verso 21 y 22. Los israelitas se mantuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo. Imagínense los soldados enemigos corriendo, dando gritos y huyendo. Mientras los 300 tocaban las trompetas, los 300 soldados de Gedeón, del pueblo de Dios, tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno de los enemigos contra su compañero en todo el campamento, y el ejército enemigo huyó. Hubo una confusión y un terror. Empezaron a gritar y a descontrolarse los soldados y a confundirse y empezaron a matarse entre ellos. El enemigo se atemorizó, se aterrorizó y se confundió y se pelearon entre ellos mismos. ¿Puede hacer esto Dios hoy? Sí, sí lo puede hacer. Dios puede confundir a nuestros enemigos. Señor, confunde a nuestros enemigos. Confunde a nuestros enemigos y venga terror sobre ellos. Confunde sus planes, Dios. Dios todavía puede hacer eso y recuerden, los ángeles de Dios están involucrados en esto. Segunda de Reyes capítulo 7 es una historia muy conocida. Resulta que la ciudad de Samaria, que era la capital del pueblo del pueblo de Israel, del reino norte, estaba sitiada por los enemigos. Estaba rodeada. Nadie podía salir ni podían entrar. Entonces había una hambre tremenda. La gente se estaba muriendo de hambre. Y el profeta Eliseo dijo, mañana a esta hora habrá mucha comida y estará muy barata. Porque ya estaba muy caro aún
el excremento de los pájaros que se comían lo estaban vendiendo hasta caro. Era tanta el hambre. Pero Eliseo dijo, va a haber mucha comida y va a estar barata de aquí en 24 horas. Y dice el verso 3, que habían 4 leprosos y decidieron ir al campamento enemigo. Porque los leprosos dijeron, si nos quedamos aquí afuera de la ciudad, porque los leprosos no podían estar adentro, si estamos aquí, nos quedamos aquí, vamos a morir. Si entramos, vamos a morirnos de hambre porque hay hambre adentro. Entonces hay que ir al campo del enemigo. Si nos perdonan la vida, qué bueno, pero si nos matan, pues ya vamos a morir de cualquier forma. Entonces vayamos. Y dice la Biblia que fueron. Y en el verso 5, 2 de Reyes 7:5, Reina Valera 95, dice así: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Está hablando de los leprosos. Y al llegar a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Verso 6. Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército. Por lo que se dijeron unos a otros, los enemigos se dijeron: el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan a atacarnos. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual estaba. Huyeron para salvar sus vidas. Date cuenta que el enemigo, los soldados enemigos, escucharon estruendos de carros, ruidos de caballos y un ruido fuerte de un gran ejército. Y pensaron, Israel hizo alianza con los heteos y con los egipcios. Pero solamente eran pasos de 4 leprosos. 4 leprosos iban caminando hacia el campamento. Y Dios amplificó el ruido de los pasos como si fueran pasos de un gran ejército, como si fueran pasos de caballos, de carros, de un gran ejército que venía en contra de ellos. Fue el terror de Jehová que cayó sobre ellos para proteger a su pueblo, para que su pueblo no pereciera de hambre. ¿Qué es lo que ocurrió? Ángeles de Dios en acción trayendo el terror al corazón del enemigo. ¿Puede Dios hacer lo mismo todavía? Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Que tus enemigos huyan y no te hagan daño. Amén. Amén. Vamos a terminar hasta ahí la enseñanza de hoy. Porque continuaremos la próxima semana y vamos a orar en este momento. Que tus enemigos huyan y no te hagan daño. Amén. Señor, yo oro por cada uno de tu pueblo en este momento, Dios. Declaramos que tú eres nuestro protector. Declaramos que tú eres nuestro refugio. Declaramos que estamos seguros bajo de tus alas, Dios. Que venga el terror de Jehová sobre nuestros enemigos, Señor, y huyan, no pudiendo hacernos daño. En el nombre de Jesús, porque el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. No temeremos y declaramos que los ángeles de Dios se activan para protección nuestra, de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, nuestras casas, nuestras iglesias y todas nuestras pertenencias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.